Hola a Listo. todos, jóvenes. Muy buenos días, arquitecta Lucía, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Encantado de estar por acá otra vez para seguir conociendo tu obra. Una obra que te has especializado mucho en las casas del centro, Sí, ¿verdad? sí. Exacto. Platícanos un poco, por favor, este proyecto, ¿cómo surge? Este proyecto es un cliente que nos pide que consigamos una casa acá en el barrio de San Sebastián. Y esta casa era originalmente una bodega. De este lado había una entrada de cochera con puertas de aluminio. Y lo que hicimos fue removerlas y tratar de igualar la fachada a lo que probablemente era antes de la intervención anterior. Excelente. Vamos a conocerla, jóvenes. Cada vez veo más estas puertas de vidrio. Sí, justamente te iba a decir, estas puertas, el problema que tenemos en Mérida no solamente es el calor, sino la lluvia. Entonces, cuando la lluvia es muy fuerte, la puerta de madera no es suficiente para contenerla y esto nos ayuda. Fíjate, yo pensaba que era por el ruido, pero no. Pues también. Ayuda para También, todo. sí, ayuda para todo, hasta para el polvo, porque hay bastante polvo en el centro de Mérida. Entonces tiene varias funciones. Fíjate, qué bonito Aquí, te recibes. aquí pusimos esta división para que no se sienta como la entrada directa a la sala. Y la decidimos poner pues de este material para que la luz siga pasando, ¿no? Pero no toca el techo. No, no toca el techo no lo tocamos. El techo es el techo original. Solamente se le dio mantenimiento, se checó estructuralmente y el techo estaba perfecto. Entonces decidimos pues no hacer nada. Este, las paredes son las paredes originales. Así como ven las paredes descubiertas sin mortero, así recibimos la casa. ¿En serio? Sí, ¡Qué belleza! sí, era una bodega. Y de hecho tienes acá un detalle negro, como que le habían puesto chapopote. Hicimos lo posible por limpiarlo, no se pudo limpiar al 100%, pero se descubrió lo suficiente para que el muro pueda respirar de nuevo. Se mantuvieron los muros así a petición del cliente. Nunca lo habíamos hecho y la verdad se ve muy bien. Se ve Sí, potentísimo, ¿verdad? sí. El piso es nuevo. Eh, no había piso. O sea, el piso original se perdió en algún momento y y decidimos poner este piso que sigue siendo pues piso de pasta de las mismas dimensiones de las que era probablemente el original y con esta combinación de colores para darle amplitud, ¿no? Y dejarlos, queríamos un espacio muy sobrio porque lo íbamos a contrastar con estos pisos de pasta que son súper coloridos, Ujú. un poquito, ¿verdad? Oye, y aparte es un mosaico de pasta con un diseño distinto, Sí, ¿verdad? aquí trabajamos con una diseñadora que se llama Adriana Romero Yucateca. Saludos. Hicimos el diseño en el taller, o sea, Atelier 16, y con ella, y los colores, el diseño, todo esto. De hecho, tiene la A, pero no tan obvia. El atelier. De Atelier, pero no tan obvia. La combinación de colores era una combinación de colores que nos gusta mucho, que trabajamos con el cliente, porque el cliente también nos pidió estos colores, porque él había ido a Marruecos Ok. antes de venir él no es Excelente. yucateco, él no es Gran yucateco. cliente, ¿eh? Sí, 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 la verdad es un buen cliente. Él ha ido a Marruecos antes de venir y quería que manejáramos ese rosa que vemos mucho en la arquitectura marroquí y pues trabajamos con ese rosa en los morteros y escogimos esta combinación de colores que va muy bien con la madera, con la celosía, ¿no? Pero todos son diseños nuevos y este collage pues lo repetimos por toda la casa. Quedó increíble. Oye, me encantó la campana, ¿eh? Parece como de los supersónicos, pero al mismo tiempo muy integrada a la Sí, composición. pues fíjate que como es una campana, o sea, que pusimos después, porque aquí no quedaba nada, o sea, eran solo los muros, ya ni siquiera había referencias como para decir, ay, aquí estaba a lo mejor la cocina, o sea, no había referencias de nada. Pusimos la campana no solamente por cuestiones estéticas, sino tiene un extractor, o sea, también porque es un espacio cerrado, nos apoyamos con eso,
pero también la hicimos de un material que se pudiera eliminar eventualmente, porque como es la casa antigua, tú no debes de poner algo permanente que afecte la estructura. Ok. Entonces, o sea, está el principio de restauración de poder revertir lo que tú hagas, ¿no? No afectar la casa. Claro. Entonces, se hizo de Duroc, se recubrió con cemento blanco, se hizo un diseño que, pues, nosotros sentimos va bien con la casa, pero se nota que no es original. Ajá. Entonces, y tiene la función de extraer el aire, o sea, esa fue la intención, ¿no? Y me encanta porque tienes una lámpara. Sí. Una lámpara con una luz indirecta muy interesante. Sí, también tiene su tira LED y nos sirve como iluminación. Sobre todo en la noche se nota muchísimo más, que ayuda al área de preparación. Claro. Oye, ¿y la isla? Está La- buenísimo el material. Sí, esta es marmolina. Se fabricó acá, igual que las mesetas, son de marmolina. Y Enciendan sus 4 cajones. Una piedrita de la marmolina. Esto es una obra de arte. sí, es un artesano el que lo hizo. Estos son artesanos. Los que hacen esto, los pisos de pasta, la madera, o sea, todos estos son artesanos. Todas estas personas con las que trabajamos son artesanos. Son Sano viene de artista. Ujú, exacto, son artistas. Es correcto. A ver, hasta el del Duroc para dar las formas. Sí, aquí todos son artistas. Sí. Oye, está increíble. ¿Qué dimensión tendrá esta crujía? De ancho tiene 5 metros y de frente tiene como 11 o 12. Sí. Así. No, pues el 5 te permite esto, ¿verdad? Le Sí, das se permite esto, sí, claro. 20 de vestíbulo. Te quedan aquí 380, 4 metros. Perfecto. ¿Y esa es una puerta original? Esa es la puerta original. ¿Y a dónde llevaba? A la segunda crujía, que era este espacio, que, como te digo, no había nada, pero pues ahorita, pues ya como parte del diseño, ahorita vamos a verla, pero del otro lado. Qué bonito está bocado, ¿verdad? Rosa, como adentro de la manzana. Sí, sí, sí. Sí. Manejaste muy bien el color en el proyecto, ¿verdad? O sea, los acentos, los cambios de intensidades están perfectos. Y pues este es un poco área de servicio para la cocina, que no nos gusta como que se abra la puerta y se vea la alacena y el refrigerador y todo esto. Esta es la alacena también. Es una alacena bastante espaciosa. ¿Y la casa fue pensada para vivirla? Está pensada para vivirla, como para una pareja o familia pequeña. Ok. Pero es una pareja, una familia que le guste el sentido de vivir en el centro histórico de Mérida. O sea, no es lo mismo, ¿no? Este es el área, este es el baño de visitas Ah, excelente. que se dejó intencionalmente afuera. O sea, no solo por la privacidad de estar en el área común y venir al baño, sino porque si estás en la piscina, estás mojado, te puedes meter acá y no mojas el resto de la casa. Claro. Sumamente eficiente, pero cubierto, ¿verdad? Bien protegido. Qué Exacto. bonito el mueble, ¿verdad? Que no toca. Está excelente. Y otra vez, sigues respetando los muros de piedra. Sí, la piedra expuesta. Y aquí este muro no toca el techo, o sea, lo dejaste abajo por el tema de la celosía. Sí. ¿Cómo lo pensaste? No, estos muros los dejamos abajo porque queríamos que se sintiera como un módulo insertado, Ok, que fue la idea, por eso también el color, la diferente textura, este muro y estos muros son nuevos, entonces al ponerlos nuevos queríamos darles ese otro color para que se notara que son nuevos, ¿no? ya. Entonces, y también pues la altura de la losa del baño, pues también es para no dejar escapar olores y sentir como privacidad, ¿no? Pero sí, siempre fue, al momento de tirar los muros hasta arriba íbamos a cortar el espacio, ¿no? Se iba a sentir más pequeño. En cambio aquí sientes que sí es un módulo insertado, pero sigues sintiendo la doble altura. Claro. Pero nos quedó ese detalle que dices de la celosía y cómo lo resuelves, ¿no? Ujú. Y pues lo resolvimos así para volver a poner otro detalle más de celosía. De acuerdo, ¿no? Con estas pantallas. Sí. Pero este espacio de umbral, de antesala al jardín,
Se agradece muchísimo porque está muy sombreado. ¿Cómo es la orientación solar del predio? Tenemos el norte hacia el lado derecho, hacia allá. Ok. Entonces, la casa, a pesar de ver oriente-poniente, está viendo hacia el norte. O sea, si la... Abres el patio al norte. Ajá, Ujú. todo está hacia el norte. Estas son recámaras secundarias. Los muros son los originales, nada más. Como esta primera y segunda crujía estaba ya mezclada, había partes que tenían block, le pusimos ese recubrimiento de mortero con tinte mineral rosa, porque habían zonas que sí se veía el block, obviamente. La piedra no la recubrimos nunca, porque sí nos encanta. Ajá. Esta es una recámara secundaria, los pisos son de pasta, blancos. Aquí en los baños, estas son puertas corredizas, pues igual para mantener el espacio, aprovecharlo lo más posible. Y este es un baño, si quieres sumarte. Qué bonito el elemento, ¿verdad? Se ve que disfrutas el diseño de todos los elementos. Sí, sí. Ay, qué bonita la regadera. Y de nuevo el detalle de pasta y el cemento. Qué bien el cuidado, ¿verdad? De no ponerle la pasta a todo o el mosaico, sino solamente en dos puntos, la masilla en los costados. Ujú. Se equilibra, ¿verdad? Se vuelve como más sutil. Sí, sobre todo porque son a veces espacios muy pequeños y no quieres que queden sobrecargados. Ah, y aquí sí mantuviste la altura original. ¿Esa losa también es la original? Esa losa es la original, pero en esta segunda crujía el techo era de vigueta y bovedilla. O sea, ya lo habían hecho de vigueta y bovedilla. Pues dijimos, pues si ya tenemos vigueta y bovedilla, pues vamos a ventilar esto. Ok, Cambiamos esa entrada de luz. perfecto. Se agradece muchísimo. Sí, sí, es entrada de luz y de aire, porque pues por la humedad de estos espacios sí la verdad sí hace falta. Sí, cómo no. ¿Estas recámaras qué dimensiones tendrán? ¿Como un 320? Estas son pequeñas. ¿320 por 350? ¿3 por 350? Sí, son como 3 por 350. Importante el que hayas abierto el patio al norte, porque lo podrías haber abierto hacia el sur, ¿verdad? Sí, haber hecho como la construcción acá y tirar la piscina para allá. Pero teníamos esa isla de árboles que ya existía, que ahorita te voy a contar un poquito cuando estemos de aquel lado. Y nosotras siempre tratamos de mantener los árboles Excelente. por la sombra y pues obviamente las visuales y aparte pues el reto, ¿no? El reto, ¿verdad? De Sí, respetarlos y a ver, resuélvelos sin sí, tocarlos. exacto. Siempre decimos que la fácil es quitar todo Volverlo a hacer. y volverlo a hacer. Y esta es otra de las recámaras secundarias. El baño es exactamente igual. Lo que tiene es que está la puerta que preguntaste, Ajá. que está ahí atrás del lavabo. Ah, claro. Quedó cancelada. Sí. Y aquí sí tienes la piedra por todos lados, porque es la piedra original. Qué locura. ¿Y si le aplica algún tipo de sellador a la piedra? Sí, se le pone un sellador a casi toda la piedra, no a toda, porque siempre quieres que siga respirando. Pero sobre todo cuando son espacios como este, que tienes la cama acá, sí tienes que ponerle sellador, porque si no todo se llena de polvo Claro. y es incómodo. ¿Y ese sellador qué es lo que genera en la piedra? Para que puedas seguir respirando. Ok, importantísimo eso. Porque me imagino que hay distintos selladores, ¿verdad? Algunos que te dicen que sí te permiten respirar las piedras y Sí, cosas. también, y es eso, o sea, también hay que ver como qué producto vas a aplicar. Esos detalles, pero aunque te digan que respiras, siempre debes de tener una precaución. Y la otra cosa es evitar los que brillan. Exacto. Digo, dependiendo de la intención que quieras dar, pero en estas casas casi nunca quieres que brille, pero nosotros siempre por precaución, aunque diga que lo que sea, le dejamos un margen de área sin recubrir para que pueda respirar la piedra. Importantísimo Sí. hacer eso. Ay, qué buena planta aquí te genera esta cortina. Y estos patios, ¿verdad? Me recuerda a la casa que vimos
¿verdad? Donde generas estas circulaciones, pero cubiertas siempre. Ujú, Ah, sí, súper agradable. sí. Nos gusta trabajar con el bajareque, con las celosías, porque no solamente te protegen del sol, te permite visuales y pues generan estas sombras, ¿no? Tan bonitas. Excelente. La textura, ¿verdad? Y Ujú, la celosía está en todo. O sea, yo pensé que ujú. le íbamos a ver solamente en un elemento, pero no. No, la repetimos bastante. Ujú. La repetimos, de hecho, aquí la ventana está cubierta con la celosía. Sí, todo el pretil del puente. Y ya estaremos allá arriba. ¿Se puede subir allá arriba? No, es azotea. Ah, Es azotea, pero pues la verdad es que sí es una buena oportunidad de más adelante hacer una terraza. crecimiento y terraza. Fíjense, la piscina qué bien quedó. Cada vez valoro más que no haya escalones en las piscinas pequeñas porque te quitan, de verdad, superficie. Creo que Sí, aquí se genera muy bien porque no hay escalera como tal, pero sí tienes esta banca que te sirve de escalera. sí. ¿Cuánto mide la piscina? 250 por 350. Ok, perfecta. Y buen espacio de asoleadero. Y esta es la recámara principal. Este es el muro del vecino. Nada más no lo tocamos y lo dejamos así, como parte de la escenografía. Increíble. Me encanta cómo trabajaste la celosía. O sea, al momento de no tener ese castillo en la esquina, se vuelve como una tapa, ¿verdad? Muy limpia. Ujú. Muy, muy elegante está esa perspectiva. Uf, qué buena luz tiene todo el proyecto, ¿verdad? O sea, la cámara no miente. Y en la cámara a veces, pues, de los contraluces te Ujú. queman y aquí todo el recorrido ha habido luces suaves. Nunca tienes el rayo directo, ¿verdad? No, precisamente por eso movimos la casa con todas sus vistas hacia allá. Ujú. Sí, o sea, la orientación sí es de nuestras prioridades, porque además sientes este espacio que no hace calor. Sí, no llegas. Y fíjate, todavía no hay aire acondicionado. Se siente que no es necesario. No, digo, eventualmente. Sí, Estamos en Mérida, ¿no? Pero sigue siendo un espacio muy cómodo para una persona que no le gusta tanto usar el aire acondicionado y sigues teniendo las vistas del jardín. Aquí tienes un espacio de hamacas que, que es también prioridad en Yucatán. Y este árbol que tiene este arriate es porque originalmente teníamos el árbol en la... El terreno tenía esta pendiente. Entonces, para no tirar el árbol al momento de mover la tierra, ajá. lo contuvimos Ok, con ese arriate. ok. O sea, el nivel de terreno natural Así, iba a bajar. era así. Entonces, si nosotros hubiéramos bajado esto, se hubieran descubierto las raíces, se hubiera caído el árbol. Claro. Pero para nosotros mantener el árbol era importante, era parte del proyecto. ¿Y qué árbol es? Ay, no sé. No me Ahorita le acuerdo, pero preguntamos. es un árbol que siempre tiene hojas, Siempre tiene hojas. siempre tiene hojas. Entonces o sea, es un árbol que es importante para el proyecto, para que no nos produzca, el calor, no permite el calor, pero al mismo tiempo, la vista, ¿no? Claro. Pues qué belleza, cómo respetaste, cortaste aquí el terreno, aprovechaste muy bien. Claro, o sea, tú haces un levantamiento topográfico de árboles en cada proyecto que hacen. Sí, Eso es fundamental, sí. jóvenes. Les da esa posición. ¿Y cómo resuelves la celosía con el vidrio? ¿Queda fijo? ¿Se Queda abre? fijo. Queda fijo. Esto es lo que, este sí fue un tema que se platicó, Ujú. porque el tema de la limpieza y todo esto, en este caso el cliente decidió dejarlo fijo, pero lo que puedes hacer es abatibles para poder limpiar y Claro, volverlas a colocar. Eso ya es, o sea, si yo lo hubiera escogido para mi casa, yo sí lo hubiera hecho abatible, abatible. porque también me gusta la ventilación, Claro. pero pues es un tema personal, ¿no? Él lo En eligió este así. caso fue así. Y digo, ahorita lo tienes muy limpio. Ahorita se ve Sí, perfecto. sí, pues es que es mantenimiento, porque la casa se terminó el año pasado, o sea, ya tiene rato. Entonces sí lo están cuidando. Sí, la Sams.
Perfecto. Sí. Y este es el baño. Necesité en todo. Aquí sí vas a sentir sombra. Sí, sí, pero es que eso es lo bonito del proyecto, ¿verdad? Que va entre matices de iluminación. O sea, nunca es la misma luz, ¿verdad? Vas regulándola, pero nunca es excedida. Eso buen lavamanos, claro que sí. ¿Cómo trabajas tú este tipo de proyectos? Porque ejecutan la obra, ¿verdad? Ujú. ¿Haces un presupuesto precio fijo con ya todo el catálogo de conceptos? Sí, sí, ya no hacemos cambios. Una vez que empezamos, o sea, se arma el proyecto completo, completo, a detalle. Se hace el presupuesto y una vez que empezamos a construir, no hacemos cambios porque esos cambios, o sea, al cliente no le gusta que le suban el precio. Claro. Entonces, si no quieres que te suba el precio, pues no hagas cambios. O sea, pero sí, sí, sí tenemos que ver todos estos detalles. Y sí es un tema porque cuando estás construyendo, remodelando, o sea, no tiene que ser casa antigua. Cuando es una remodelación, pues no sabes qué hicieron los anteriores. Ujú. Y muchas veces tú piensas, bueno, pues lo lógico sería que hicieron esto, pero pues mucha gente no hace lo lógico. Entonces, sí, sí hay como Sorpresas. sorpresas, sí, Sorpresas toda la vida. sí, Pero lo bueno es que ustedes se anticipan y ya dan un precio pues que está sí, contemplando esas sí, posibilidades. hicimos todo. Qué, Hasta sábanas, las almohadas, todo lo colocamos nosotros. qué bien, ¿eh? Gran cliente. Eso. Y es que ven el resultado. O sea, realmente cuando tienen ese diseño integral, pues tienes esto. Masterpiece. No, hombre, qué rica. Entonces la casa es de un solo nivel. Sí, Ah, sí. excelente. ¿Cuántos metros de construcción son? 170. 170. No, es muy grande, pero se siente muy amplia gracias a este recorrido, Y las dobles alturas. las dobles Sí, alturas. porque hasta en ese espacio que no es doble altura, o sea, sí son casi los tres, son 270. Ok, Entonces eso, pues, sí cambia la perspectiva también. totalmente. No, hombre, yo sí me vengo a vivir para acá. ¿No la venden? Creo que sí. ¿En serio? Excelente. Y yo Haga estoy sus, segura de que sí. haga sus ofertas, jóvenes. Haga En tus Mérida todo ofertas. se vende. La gente todo el tiempo está vendiéndola y cambiándola, ¿verdad? Sí, Se hacen otra. sí. No, eso me encanta. Sí, esta es la segunda casa que se hace con el mismo cliente. La anterior se hizo para Airbnb y para que él viniera de vacaciones. Pero la vendió así a la prima. Le La llegó un prima. cliente, pues claro. Sí, y esta, pues, ajá. Esta no, No, seguro se vende. pero se la va a quedar un rato más. No creo. ¿No crees? No. Ah, está increíble. Pues jóvenes, contáctenos. Arquitecta, ¿cómo te podemos contactar? Estamos en Atelier 16 Proyectos en Instagram y en nuestra página es www.atelier16proyectos.com. Excelente. Muchísimas gracias por compartir su trabajo. No, muchas gracias Una a joya. ti por darte una vuelta. Encantado. Jóvenes, nos despedimos de esta obra maestra. Cota Paredes, adelante.